Un saludo para todos los que estéis realizando este curso. Vamos a tratar a continuación el tema de los problemas psicológicos relacionados con el estado de ánimo, es decir, la depresión, qué es lo que es y cómo evitarla y cómo mantener un buen estado de ánimo. Trataremos de los síntomas de la depresión, de cuáles son sus posibles causas y sobre todo dedicaremos tiempo a ver cuáles son las estrategias psicológicas más adecuadas para evitar la depresión y para mantener ese estado de ánimo. Anticipo dos cuestiones que son como conclusiones que en los temas que vamos a tratar. El primero, que nadie, ni por su predisposición genética, ni por su personalidad, ni siquiera por los problemas graves que les pueden estar pasando en su vida, está condenado a padecer la depresión. Y a la vez que nadie, ninguno, nos podemos sentir libre de tener la depresión, libre ni por nuestro gen ni nuestra personalidad de llegar a padecer la depresión. Por lo tanto, es un tema que nos interesa a todos. Y vamos a ver también que la depresión, en cierta forma, como dicen las personas que han pasado la depresión, tiene algo de pozo, es decir, de situación de modificación de la química cerebral que nos atrapa y en la cual es mucho más fácil evitar entrar que salir una vez que se ha caído en ella. Por lo tanto, prestemos mucha atención a cuáles son esas estrategias que nos van a permitir mantener un estado de ánimo adecuado y evitar caer en la depresión. Vamos a hablar de los problemas psicológicos relacionados con el estado de ánimo, es decir, cómo evitar la depresión y mantener un buen estado de ánimo. Comenzaremos intentando entender qué significa la depresión. En términos generales, independientemente de su gravedad, como definición general, podemos decir que la depresión es un estado de ánimo disfórico, es decir, lo contrario que eufórico, con pérdida de interés o placer por las actividades que anteriormente lo producían, con melancolía, con abatimiento, con desesperanza. Pero no siempre que sean estos síntomas existe depresión. Hay que descartar que exista, por ejemplo, ideas delirantes, en cuyo caso estaríamos hablando de otro tipo de trastorno psicológico. La persona depresiva no tiene ideas equivocadas sobre el mundo, sobre lo que es, de alguna manera razona y ve correctamente y no tiene este tipo de ideas delirantes, más propio de otro tipo de patologías. Que no exista una enfermedad o trastorno orgánico que puede estar justificando ese estado de ánimo disfórico, que no exista ningún tipo de sustancia o medicamento que lo provoque, puesto que hay muchas sustancias que causan síntomas depresivos, y que no exista una pérdida sensible cercana, es decir, cuando una persona se encuentra en estado de abatimiento, pero es porque le ha pasado alguna enfermedad o algún fallecimiento de personas cercanas, otro tipo de problema realmente importante, entonces lo que está teniendo es una reacción ante ese problema, pero no propiamente una depresión en el sentido en que lo estamos estudiando ahora. Hablando también en general los trastornos de estado de ánimo, este incluiríamos tanto la depresión, que es lo que estamos hablando ahora, como la manía, que es el otro extremo de trastorno de tipo afectivo, pueden ser monopolares cuando solamente se da o depresión o manía, pero no ambos, es decir, cuando existe un problema de depresión y un problema de manía, y son bipolares cuando se alternan los episodios de manía y de depresión. Por lo general, lo más fácil es que la persona tenga, lo más frecuente, son los episodios de depresión. Los trastornos bipolares, sobre todo si son más graves, pero menos frecuentes que los monopolares. La psicosis, que se llamaba en su momento psicosis bipolar, es una enfermedad muy grave y se suele hablar que la bipolaridad también se da a veces de forma leve, entonces se llama actualmente ciclotimia a ese cambio, pero sin que llegue a ser patológico o tan patológico, entre un estado depresivo triste y un estado maníaco de euforia. Se llama recurrente cuando el trastorno va y viene, es decir, cuando la persona pasa etapas depresivas con etapas que no está depresivo. En principio, justamente la depresión suele ser un trastorno cíclico, es decir, que por su propia naturaleza, en su evolución, aparece y desaparece. Pero también hay a veces, incluso en los casos graves, de episodio único, es decir, que se da una depresión incluso grave en una persona, pero que ya no vuelve a aparecer nunca más. Eso suele ser más frecuente, primero
a medida que la persona, el primer episodio depresivo que tiene, lo tiene a mayor edad, y cuanto más tiempo lleva una persona sin sufrir un episodio depresivo después de haber pasado uno anterior, más fácil es que el episodio que tenía fuera único. Hablando entonces ya de los síntomas de la depresión en general, las depresiones afectan a la persona en su conjunto y de muchas formas. Es un síndrome que afecta a lo cognitivo, a lo afectivo, y también tiene síntomas de tipo fisiológico. Vamos a verlos. Lo primero, el anímico, que es lo que hemos definido, es decir, la sensación de tristeza vital, el abatimiento, la pesadumbre, la infelicidad, que suele ir acompañado con frecuencia de ansiedad, irritabilidad, sentimiento de culpa. Es esa sensación que todo el mundo entiende y que asocia a la depresión. Pero además se dan siempre a la depresión síntomas conductuales. Se ve la persona que no tiene la depresión pero que está a su lado, ve que la persona tiene unos síntomas conductuales y motivacionales. La pérdida de interés por las cosas que habitualmente hacía, por el placer, puede haber un retardo psicomotriz, e incluso en casos muy extremos ese retardo es muy evidente, se da una parálisis depresiva que normalmente en los casos de depresión mayor lo que hace es que la persona tiende a moverse poco, a moverse de forma torpe, le cuesta hacer todo tipo de cosas. Síntomas cognitivos que la persona manifiesta que disminuye la capacidad de concentración, tiene fallos de memoria, cuesta tomar decisiones. Los síntomas somáticos por lo general tienen que ver con la alteración del sueño. El depresivo o duerme poco o mucho o de forma no habitual, la fatiga, la pérdida de apetito, disminuye el deseo sexual y una serie de síntomas a veces muy variados que se dan en las personas depresivas, sobre todo cuando tienen una depresión importante, y hace que a veces enmascaren la depresión estos síntomas. La persona se descubre que tiene una depresión porque acude al médico constantemente por una serie de padecimientos de tipo somático que no acaban de explicarse, que no acaban de curarse, y que solamente se sabe que están asociados a la depresión porque desaparecen de forma casi mágica, por decirlo de alguna manera, en el momento en que la depresión desaparece. Por último, las personas depresivas tienen un problema para la relación con los demás, lo cual justamente pues hace que contribuya a agravar la propia depresión, porque una persona depresiva es alguien en el que suele fallar la capacidad de habilidades sociales, la empatía, las relaciones personales, y de otra manera resultan antipáticas para la relación con otras personas, están muy centradas en sí mismas, y por lo tanto su capacidad de relación interpersonal disminuye mucho, con lo que, como he dicho, suele en la práctica un problema añadido al hecho de la depresión, ¿no? De que las personas están a su lado pues porque les quieren ayudar, pero no porque sea en absoluto fácil el trato con una persona depresiva. Ahora ya vamos a un tema muy importante. Aunque a lo largo de la historia de la psicología y la psiquiatría se le han dado muchos nombres, a muchas definiciones, muchas clasificaciones según la intensidad de la depresión, simplificándolo mucho y para entendernos, está claro que hay una depresión importante, clara, hasta en cierta forma, en su forma más grave, fácil de diagnosticar, y otra depresión que podemos llamar, se ha llamado de muchas maneras, ¿no?, a lo largo de la historia, pero que es una depresión que no reúne los requisitos de esa depresión mayor, pero que está también muy extendida y que existe. La depresión mayor, en teoría, sería fácil de identificar, sobre todo porque, aparte de porque sean síntomas importantes, muy agrupados, y por la gravedad de los síntomas, porque además es muy continua. De alguna forma, la persona durante al menos 2 semanas está siempre deprimida. Una persona que tiene una depresión mayor no es alguien que por la mañana se encuentra mal y por la tarde va al cine y se encuentra bien y vuelve a encontrarse mal por la noche. No. Lo característico de este tipo de depresión es hasta qué punto es contumaz, es decir, continuamente se encuentra la persona mal y nunca se encuentra bien a lo largo de al menos 2 semanas. Y lógicamente, aparte de esto, es decir, aparte de que existen esos 5 síntomas graves de los que hemos hablado de forma muy clara y continuada durante al menos 2 semanas, en la definición que se suele decir, pero bueno, esto también de las 2 semanas debemos entenderlo como que se produce continuadamente en el tiempo. Lo que sucede es que además es su forma grave,
Es decir, la persona con una depresión mayor tiene enormes problemas para continuar con su vida ordinaria, de trabajo, de relaciones familiares, sus hábitos de vida en general. Es decir, el trastorno afecta de forma grave la vida de la persona y provoca un sufrimiento claro en quien lo padece. Bien, la depresión menor sería la depresión que tiene algunos de estos síntomas, pero que no llega a tener los requisitos de la depresión mayor. Es decir, los síntomas son menos intensos e incapacitantes, la persona es posible que pueda seguir aunque le cueste esfuerzo yendo a trabajar, más o menos sigue con su forma de vida y por lo tanto es además menos definida y menos clara, porque es un trastorno en el cual los síntomas a veces pueden enmascararse con la propia personalidad del sujeto. De hecho, muchas personas que tienen este problema, las personas que le rodean pueden creer que es que lo que pasa es que la persona es así y no que esté pasando por un trastorno que puede llegar a superar. Aunque vemos, dicho así, la definición como dos apartados muy claros, en la práctica no son ni mucho menos tan claros. La propia definición de distimia es una definición relativamente moderna. Antes se hacía depresión menor, otras veces hubo una época en la psiquiatría, en la psicología, en que se ponía el acento en que la depresión mayor parecía que tenía una raíz endógena y se llamaba depresión endógena, y la depresión menor se llamaba depresión neurótica frente a la depresión psicótica, que sería la mayor. Ya digo, esa diferenciación ha estado siempre en la historia de la psicología y la psiquiatría, demostrando que hay una realidad detrás. Actualmente se habla de distimia porque de alguna forma viene a sustituir el término de depresión menor, pero sobre todo se habla en este caso de la distimia como algo que es, aparte de más leve, como mucho más prolongado en el tiempo, como que puede durar incluso años sin la evolución que por lo general tiene la depresión mayor, por lo tanto es más difícil diagnosticable. Pero entrando en el tema del diagnóstico, sin lugar a dudas, el propio diagnóstico de la depresión y de todas las enfermedades psicológicas hay que tenerlas, hay que de alguna forma tener una cierta actitud prudente para no aplicar el modelo médico. Si hablamos de que una persona tiene un diagnóstico por un tumor, por una infección, por lo general hay síntomas objetivos o datos de análisis, datos de técnica de imagen que objetivizan ese problema y nos aseguran que efectivamente existe ese problema. Eso no pasa en los trastornos psicológicos. Los trastornos psicológicos actuales, aunque imitan el modelo biomédico, pues pueden ser también cuestionables. Primero porque al fin y al cabo todos se basan en la opinión subjetiva de expertos a partir de síntomas, no de análisis objetivos. Entonces depende mucho de qué profesional y cómo juzga y qué síntomas se fija y hasta su propia orientación y de los enfoques dominantes en el momento puede hacer que varíe el diagnóstico y que varíe el diagnóstico mucho. Además, los repertorios de trastornos más empleados son de alguna forma tan exhaustivos, tan amplios, que cuando se leen, pues cuando se van leyendo, aunque obviamente son útiles para hacer homogéneo y estandarizar los criterios de diferentes profesionales, cualquier persona que lo lea ve que al final puede uno sentirse encasillado en varios, cualquiera que lo veamos parece que todo el mundo tengamos varios trastornos, o es muy fácil encasillar en varios trastornos, y una gran parte de la población, si no toda, acabaría sintiendo que sus problemas se pueden encasillar como trastornos psicológicos. Y no debe ser ese el sentido que tiene algo que justamente seleccionar trastornos frente a la normalidad. Pero es que además de que estos problemas los comparte la depresión, es que además en el caso de la depresión el problema se agrava. De hecho, podemos decir quizá que la depresión sea el trastorno psicológico en el que existen más errores y problemas de diagnóstico, quizás sea el menos fiable. ¿Por qué? Primero, pues porque, como hemos visto, los síntomas son muy heterogéneos, muchos se mezclan
Y en el caso de la depresión grave probablemente es muy fácil, más fácil de diagnosticar. Pero todas esas, cuando la depresión empieza a ser menos grave, más mantenida, cuando los síntomas se entremezclan más, es más difícil distinguir cuando estamos hablando de problemas depresivos y cuando no. Y sobre todo, cada persona es muy distinta y es muy difícil, en cualquier caso, encasillar la gran variabilidad de características personales que son tan diferentes unas de otros, el encasillarlo en un simple diagnóstico. Además, un argumento que avala el que se mire de forma crítica los diagnósticos de depresión es que han aumentado sin que pueda haber ninguna explicación por ello, aunque se busquen explicaciones, no lo explican por qué de forma tan espectacular, aumentan los diagnósticos de depresión. Una persona tiene en este momento muchísimas más posibilidades de ser diagnosticado de depresión si acude a un médico o a un psicólogo que en ninguna etapa histórica, y no un poco más, sino probablemente muchas veces más, ¿no? Entonces, de alguna forma, se ha producido un sobrediagnóstico de la depresión como trastorno que ha hecho que se parezca que haya casi una epidemia de problemas depresivos que no existían totalmente, lo cual hace dudar de que realmente se esté haciendo ese diagnóstico de forma estricta. Y además porque en la práctica los problemas de depresión y de ansiedad están entrelazados. Las personas es muy fácil que cuando acudan a esa consulta médica o psicológica pueda ser diagnosticada o de ansiedad o depresión. Por lo general al final lo que hacen es diagnosticarse de ambas, porque de hecho son dos problemas que aparecen en la práctica y en la diagnosis pues muy entremezclados. ¿Cuál es el problema de que se diagnostique equivocadamente o que se diagnostique excesivamente o equivocadamente la depresión? Bueno, pues el principal, lógicamente, es que la depresión en muchos casos se tratará farmacológicamente. Entonces, si el diagnóstico no es correcto, lo que se llega es a utilizar medicación de una forma innecesaria o perjudicial, y a lo que se llamamos encarnizamiento farmacológico, que quiere decir que, dando por hecho que la persona tiene depresión, lo que se intenta hacer es, cuando un medicamento no tiene resultado, no modificar el diagnóstico, sino buscar una medicación, cambiar de una medicación a otra, a veces aumentar la dosis, y puede llegarse a intentar tratar con medicamento de forma errónea. La siguiente problema es que el propio diagnóstico encasilla y estandariza a la persona. Es decir, acaba encasillándose, se acaba diagnosticado de depresión y no se ve qué hay de peculiar, qué hay de importante para que esa persona supere el problema en sus propias peculiaridades personales y sus propias circunstancias. De alguna forma, el diagnóstico encasilla el tratamiento, lo simplifica el tratamiento sin entrar a profundizar más en el hecho de que cada persona es diferente y que cada persona puede encontrar respuestas diferentes a problemas que son los propios, que son suyos. Y además es que el diagnóstico, la primera persona que lo oye y al que lo modifica la conducta es la propia persona. Cuando una persona dice, me han diagnosticado de depresión, como si hubieran diagnosticado de algo a lo que es totalmente ajeno, como si fuera una enfermedad médica de la que él no se siente protagonista y que espera que otros curen, ¿no? Entonces la persona, de alguna forma, cuando se diagnostica depresión, deja de entender que él puede hacer lo que las pastillas no pueden hacer, que es un problema suyo, que está en su mente y que depende mucho de su conducta, de su motivación, de sus pensamientos, el que se elimine. Y puede intentar simplemente esperar que sean los demás los que se lo curen, y por eso en la práctica, cuando ve que sigue con la depresión, lo que intenta es o cambiar de medicamento o cambiar de psicólogo, y cuando lo que tiene que ver, como vamos a ver, lo que tiene que hacer es cambiar de pensamiento o cambiar de forma de afrontar él mismo el problema, y que la solución, como digo, está mucho más en él, sobre todo está en la propia persona, mucho más que en los medicamentos o en las ayudas que pueda recibir del exterior. Siempre que se habla de depresión tenemos el problema de cuál es su parte genética y su parte ambiental. Lo tiene incluso la propia persona que lo sufre, se plantea hasta qué punto es algo que tiene que ver con algo que le está sucediendo o es algo que tiene que ver con la parte genética, algo que
que le viene dado ya por los genes. Y con los genes habría que hacer una matización, porque no hablamos ya solamente de los genes como la parte, digamos, constitucional, no solo porque la epigenética está modificando mucho la idea así estricta del problema genético como algo que ya viene dado sin que, ni que nada de la parte de la vida tenga nada que ver, ¿no? Sino porque hay mucha parte de los genes que se desarrollan o no se desarrollan en función de la propia experiencia vital. Es que además esa propia experiencia, nuestra propia experiencia, nuestra forma de vivir, todo lo que hemos tenido hasta un momento determinado, se entremezclan con los genes y por lo tanto de alguna forma también acaba produciendo un problema constitucional que no es exactamente lo mismo que genético. Bueno, entonces, aunque al final el tema de la influencia genética o ambiental va a ser siempre objeto de discusión, y sobre todo cuando lo vemos no como problema genético, porque no problema general, ¿no? Porque podemos decir sí influye los genes y sí influye el ambiente. No, cuando hablamos de cada persona concreta, ahí es más difícil ver qué parte puede ser, haber tenido que ver con su predisposición genética o constitucional, y qué parte ha podido tener que ver con determinados acontecimientos que en algunos casos pueden ser inmediatos a la depresión. ¿Qué hay a favor o qué argumentos nos pueden hacer reflexionar sobre esta cuestión? Bueno, el primero, que como todas las investigaciones que quieren encontrar la base genética o no de un trastorno, lo que hacen es estudiar los gemelos que comparten los genes y que sin embargo en muchos casos han tenido un desarrollo distinto o han incluso sido criados en familias distintas. Bueno, pues se ve que en el caso de los gemelos, incluso aunque hayan sido criados en familias distintas, es decir, que ya que se pueda descartar la influencia ambiental, aún así hay una coincidencia del 50% de sus trastornos depresivos. Incluso en el caso de la psicosis maníaco-depresiva aún es mayor, demostrando que esa psicosis bipolar tiene una base genética muy importante. Es decir, los gemelos tienen un 50% y además en general entre hermanos la posibilidad de que si una persona es depresiva sea más depresiva aumenta muchísimo frente a la población general. También sucede lo mismo, es decir, las personas que tienen algún padre o algún familiar cercano depresivo tienen muchas más posibilidades de tener trastornos depresivos. Pero a la vez, vamos a verlo, incluso en el caso de los gemelos, que hay una coincidencia genética, hay un 50% de no coincidencia. Quiere decir que los genes predisponen, pero no es ni mucho menos una sentencia que suponga que tengas que tener problemas depresivos porque un familiar tuyo lo haya tenido problemas depresivos. Por otro lado, al ver que cada vez se ve más claro hasta qué punto la depresión tiene que ver con un déficit funcional de los transmisores y cómo se asocia, igual que la ansiedad, pues a un trastorno en la serotonina, a un trastorno en de la adrenalina, pues se relaciona con que ese trastorno, que es de base química, puede estar señalando que hay una base genética, pero esto hay que descartarlo. Es decir, que algo tenga una base química no significa en absoluto que sea lo mismo que una base genética. Cuando hacemos relajación estamos modificando nuestra química cerebral, y cuando tenemos un pensamiento triste nuestra química cerebral se está modificando. Entonces, claro que como todo tipo de trastornos tiene un reflejo de modificación en la química cerebral, pero eso no hace ni mucho menos que por ello va a tener que ser una base genética. Nuestros pensamientos modifican también nuestra química cerebral. Es una cuestión muy clara que en la práctica actual que hay muchas más mujeres diagnosticadas de depresión que hombres. Esto podría avalar la base genética, por un lado, si se piensa que bueno, pues hay una base constitucional que podría estar más presente en las mujeres que en los hombres, pero a la vez tampoco descarta en absoluto, teniendo en cuenta la cantidad de influencias sociales que hay distintas en hombres y en mujeres, pues que no sea una base social, y ambas teorías han sido defendidas. De hecho, habría que ver hasta dónde está, en qué parte del cromosoma X que diferencia hombres y mujeres hay una base para explicar una influencia genética, y eso hasta el momento está lejos de haberse descubierto ni demostrado. Después, siempre cuando una persona tiene depresión, en la práctica se mira alrededor a ver si hay un acontecimiento que explica la depresión. De hecho, el depresivo siempre cree
que es por algo que le ha pasado, que acaba de pasarle el que ha acabado depresivo. Cuando se estudia esto se ve que, claro, siempre en cualquier momento de la vida, si uno tira un poco para atrás, pues ha pasado algo que puede justificar la depresión. Siempre todo el mundo tenemos algún acontecimiento anterior, si miramos un año para atrás o unos meses para atrás, en los que podíamos, pues de alguna forma, justificar esa depresión. Pero cuando se hacen análisis comparativos entre las personas que tienen depresión y las que no lo tienen, el tema no está en absolutamente claro. Hay muchas personas y de hecho la mayoría de las personas que tienen acontecimientos a veces muy, muy importantes y muy tristes y que podrían tener una depresión, tienen un momento de tristeza pero no caen en la depresión. Y no lo tienen los que caen en la depresión, no tienen acontecimientos previos a la depresión mucho más importantes que las personas que no caen en depresión y que lo superan. ¿Qué conclusión tenemos que tener? Pues aunque en cada caso concreto se puede hablar y es evidente que los genes influyen y que las experiencias personales previas y las formas de pensar previa y muchos elementos previos a la depresión influyen, que evidentemente nadie tiene una predisposición genética tan importante como para que esté condenado a tener una depresión, ni mucho menos, y nadie tiene una personalidad o unos genes tan perfectos desde este punto de vista que dice, mira, yo estoy libre de la depresión. No. Todos podemos tener depresión y todos podemos evitar tener depresión. Hay un tema de los medicamentos antidepresivos que voy a tratar aquí de forma muy breve. Lo que hay detrás es una gran polémica, puesto que podemos ver de todo tipo de posturas, desde las personas que más defienden los medicamentos antidepresivos, que creen que lo han tomado y creen que de alguna forma les ha salvado la depresión, mucha parte de la ciencia y la investigación que reconoce los avances que suponen los medicamentos antidepresivos, y también hay, con todos los matices y a veces los más extremos, las personas que están totalmente en contra de los medicamentos antidepresivos, que creen que hacen mucho más mal que bien. Incluso hay quien opina que casi no hace bien. Por no decir nuestras posturas personales, que no es lo importante, sino un poco cuáles son la opinión mayoritaria, podemos aceptar como opinión mayoritaria que en los casos de depresión grave se puede optar por medicamentos farmacológicos. La persona depresiva puede tener graves riesgos incluso de suicidio o ya una persona que está sufriendo mucho y que en estos casos pues bien merece la pena probar si los medicamentos antidepresivos le van a ayudar, sobre todo porque en los casos más graves a veces las otras terapias pues no está claro que sean fáciles de aplicar a una persona que tiene una depresión profunda. Entonces estaría claro que el tratamiento farmacológico estaría claramente indicado en los casos de depresiones graves, menos claro en las moderadas, y que en los casos de depresión más leve pues habría que pensar que es mejor optar por otro tipo de tratamientos o de ayudas más que asumir los problemas que pueden tener un tratamiento farmacológico. En cualquier caso, independientemente de que se utilicen los medicamentos antidepresivos o que no se utilicen, las terapias no farmacológicas siempre son recomendadas y útiles. A lo mejor como primer tratamiento o único tratamiento en el caso de las leves, y como tratamiento de ayuda en el caso de las depresiones más graves. Además, el hecho de que una persona esté tratada farmacológicamente no impide, sino que incluso en algunos casos hasta puede favorecer, porque puede ayudar el hecho de los tratamientos de tipo farmacológico. Hay que aceptar que como en todo tipo de problemas psicológicos, no hay que esperar que los medicamentos antidepresivos curen nada, ni menos prevengan nada, como pasa exactamente con los ansiolíticos. Los fármacos ayudan a que en muchos casos a que la remisión, que hubiera venido por sí sola probablemente, porque al fin y al cabo la depresión es un problema cíclico, adelantan la remisión y prolongan el periodo sin recaídas. Pero lógicamente, a la vez que se toman los medicamentos, tienen que adoptarse otro tipo de aprendizajes y otro tipo de tratamientos que aseguren que efectivamente lo que puede ser que la persona de verdad ha aprendido a evitar la depresión en un futuro.
En cuanto a qué porcentajes, pues los porcentajes generales en el fondo a la persona concreta le sirven de poco. ¿Cómo acertar si en mi caso concreto los medicamentos me van a ayudar o no me van a ayudar? Pues eso ya depende lógicamente del tratamiento médico y la propia actitud de la persona, que también esto, o las propias ideas de la persona que al final también es la que debe tomar la decisión, ¿no? En principio se cree que podríamos decir que no tienen efecto en este momento, pues ningún efecto beneficioso en el 38% de los casos, y en el 54%, aunque tienen efecto positivo, no adelanta la remisión. Aunque lógicamente en los medicamentos antidepresivos existen, pues aparte de contradicciones, pues efectos secundarios que hace que no se puedan ni mucho menos tomar a la ligera. Pues bueno, si aceptamos estas cifras que dice, bueno, aproximadamente en la mitad de los casos, incluso más, pues los medicamentos han tenido un efecto favorable, pues bueno, esa sería la parte favorable. Pero vamos, como comento, más que las estadísticas, donde hay que esforzarse es en ver en cada caso concreto si a mí los medicamentos en este caso concreto me van a ayudar o no me van a ayudar. Y en la práctica lo que muchas veces hacemos, pues es lo que todas las personas es acudir al ensayo y error, es decir, tomar el medicamento, si es una medicación, si es un caso de depresión grave, y ver si la persona le está ayudando, y si no está ayudando, pues cambiar el medicamento o plantearse otro tipo de técnicas. Bueno, la medicación, me queda por decir que lógicamente los medicamentos medicamentos depresivos están cambiando. Ahora estamos con lo que llamamos medicamentos de segunda generación, que en general, más que porque sean los actuales más efectivos, lo más importante es que disminuyen bastante los efectos secundarios y los inconvenientes que tiene. Existen además diversos medicamentos antidepresivos, y ya es cuestión del médico y de la persona el ir intentando acertar con cuál es el más adecuado para cada caso, que es el problema esencial. Pero ¿qué sería, después de decirlo, ya entrar en lo que nos interesa, qué hacer ante la depresión? Porque lo que está escrito ahí es lo fundamental. Es mucho mejor prevenir que curar. Una depresión no deja de ser un pozo, una situación en la que se entra, que una vez que se ha entrado se producen unas alteraciones y químicas que no son fáciles, a veces son muy difíciles de modificar, que hay que dejar un tiempo, por algo son cíclicos, hasta que la persona se recupera, y por lo tanto lo mejor es intentar evitarla. Si no se ha pasado nunca, tener un estilo de vida que de alguna forma nos aleje de la depresión. Y mucho más, si una persona pasa una depresión, estar atenta para que no se repita la depresión. Es de alguna forma llevar un tipo de vida, de enfoque mental, de actitud general, de conducta general, que te asegure que no va a volverse a repetir la depresión. Es mucho más fácil, sobre todo, aparte de que sea más fácil, es 1000 veces mejor prevenir una depresión que curarla, que de hecho más que curar lo que se hace es intentar que se acorte su desarrollo. Entonces, por lo tanto, las ideas fundamentales. Primero, desde el punto de vista de la química cerebral, como he dicho, suponen un pozo, efectivamente, supone una alteración en el funcionamiento cerebral, que una vez que se ha producido tiene un desarrollo, a veces un desarrollo grave, y por lo tanto lo que hay que hacer es, efectivamente, lo del pozo es una buena idea. En un pozo es muchísimo más fácil siempre no entrar en él que después salir de él una vez que has entrado. Por lo tanto, siempre tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo en intentar vivir de forma que nos aleje de ese pozo, que haga que no entremos en el pozo, porque si entramos en él siempre va a ser un problema al salir. Lo siguiente sería que por lo tanto es un problema grave y que a todos nos afecta, que todos tenemos que vivir con la idea de que nuestra química cerebral necesita mantenerse de forma activa, de una manera que evite la depresión, que no tengamos que caer en ella para arrepentirnos de no haber cuidado nuestro estado de ánimo y haber tenido un estado de ánimo positivo. El tener estado de ánimo positivo, el mantener un estado de ánimo adecuado, es justamente lo que nos aleja de la depresión, y si la hemos tenido, lo que nos garantiza que no vamos a caer en ello. ¿Y entonces qué significa? Pues que para evitar la depresión y sus recaídas, lo que tenemos que hacer es aprender a manejar las emociones y los hábitos mentales. La terapia más avalada actualmente, terapia psicológica, las técnicas emotivos racionales, lo que se basa justamente es en prevenir los esquemas mentales, los pensamientos inadecuados que acaban provocando las emociones negativas, entre ellas la depresión. Es decir, modificar nuestros hábitos mentales
hay tratamientos estandarizados en los que no vamos a entrar ahora mucho, solamente vamos a como abrir una puerta para que los conozcáis, pero hay terapias y técnicas que trataremos en otro momento más con detalle, que lo que hacen es descubrir los esquemas mentales propios de las personas depresivas, que son esquemas irracionales, equivocados, y que la persona pueda aprender a cambiar esos esquemas mentales, y cuando cambia esos esquemas mentales, esas gafas que hacen que se vea la vida mucho más triste de lo que es, que se predisponga a interpretar todo lo que nos sucede con una mentalidad propia de la persona depresiva, esos cambios de nuestros esquemas mentales es lo que va a hacer que la depresión no nos venga la depresión y que seamos capaces de manejar las emociones adecuadamente. Hago un apartado sobre el tema de la depresión y la ansiedad, puesto que aunque de hecho son los dos trastornos que van siempre de alguna forma relacionados en las personas y en la práctica psicológica. ¿Por qué? Pues porque están muy relacionados. También están relacionados incluso a nivel farmacológico, porque es muy fácil que la persona, cuando tiene un trastorno depresivo, acabe tomando medicamentos contra la depresión, medicamentos ansiolíticos, primero porque los propios medicamentos ansiolíticos favorecen la depresión y además porque suele haber síntomas depresivos, síntomas de ansiedad en las personas depresivas. Entonces, sobre esta relación podemos decir, primero, que existe una alta asociación entre la depresión y la ansiedad, con diversas combinaciones de entrelazamiento de sus síntomas. Como ya hemos repetido, la persona que tiene ansiedad o que tiene depresión acaban teniendo muchos síntomas que se sobreponen, muchos síntomas enmarañados unos con otros, que de hecho además hace que sea muy difícil decir si esta persona propiamente lo que tiene es depresión o ansiedad, o como suele pasar en un alto porcentaje de personas, lo que pasa es que tiene ambas, ¿no? De hecho, el 70% de los deprimidos, de las personas con depresión, tienen claramente síntomas de ansiedad a la vez que síntomas de depresión. Es decir, la mayoría de las personas deprimidas tienen también síntomas de ansiedad. Aparte, la ansiedad, la previa ansiedad, el hecho de que una persona tenga grandes problemas de ansiedad predispone, es un factor de riesgo para acabar, aunque no estuviera depresión, acabando en la depresión. En cualquier caso, lo que nos interesa es que, como lo importante son los síntomas más que la definición del diagnóstico de tiene depresión, tiene ansiedad o tiene las dos cosas, es que tanto los síntomas de ansiedad como los de depresión, cuando se tienen, hay que tomarlos en cuenta, afrontarlos y tratarlos cada uno de ellos, tratar la depresión y tratar la ansiedad conjuntamente. Vamos a ver las 3 recomendaciones básicas para cómo lograr evitar la depresión y lograr el bienestar. Son 3 ideas básicas que en otras clases después desarrollaremos. La primera es encontrar los reforzadores y estímulos positivos de la vida, es decir, entender que justamente los efectos químicos que provoca en nuestro cerebro, el hecho de que vivamos sin reforzadores y estímulos positivos, es la causa esencial de los problemas depresivos y en general de los problemas relacionados con el estado de ánimo. Es decir, el estado de ánimo se cuida alimentándolo de nuestra vida de momentos agradables y placenteros. De alguna forma, si tenemos un abanico, todo el mundo, de actividades que realizamos y que nos gustan, y que mientras que las realizamos estamos de alguna forma manteniendo el estado de ánimo y además manteniendo una actividad cerebral, estimulante y normal. Bueno, si ese abanico se va cerrando porque eliminamos los reforzadores positivos, nos gusta ir al cine y hemos dejado de ir, jugamos al deporte y hemos dejado de hacerlo, salíamos y hemos dejado de hacerlo, teníamos X actividades y hemos dejado de hacerla, aunque no nos demos cuenta, a medida que se va cerrando el abanico de esas actividades que son gratificantes, aparte de que nos estamos haciendo que nuestra vida sea menos estimulante, también estamos provocando cambios químicos en nuestro cerebro que pueden predisponer la depresión. Hay que mantener una actividad agradable, hay que mantener actividades agradables y placenteras, porque eso de alguna forma lleva aparejado que nuestra actividad gratificante a nivel cerebral se está manteniendo adecuadamente y de alguna forma estamos alejándonos de ese pozo que hemos dicho que era la depresión. Entonces, por lo tanto, la primera cuestión es mantener todo ese tipo de reforzadores y estímulos positivos. Ya sabemos que la vida a veces pues nos lleva o nos obliga a
a dejar de hacer algunas actividades, pues entonces hay que sustituirlas por otros y tenemos que buscar qué tipo de cosas nos gustan y buscarlas además activamente. O sea, pues hacer, de alguna forma es una obligación para nuestro propio bienestar el no dejar de realizar actividades gratificantes. El segundo apartado tiene que ver con la forma en que por lo general desaparecen esas actividades gratificantes de nuestras vidas. A veces es porque están impuestas, pero muchas veces es porque las vamos abandonando en el momento en que desaparece esa ilusión y esa energía inicial que muchas veces teníamos para realizarlas. Por siguiendo los ejemplos que hemos dicho, ¿por qué dejamos de ir al cine? ¿Por qué dejamos de hacer deporte? ¿Por qué dejamos a lo mejor de quedar con los amigos? Pues porque hay un momento como de pereza o de falta de energías, que es un momento que podríamos superar, porque aún no estamos deprimidos, que podríamos superar y a pesar vencer para hacer esa actividad. Si hiciéramos esa actividad, nos encontraríamos bien, o sea, iríamos al cine y disfrutaríamos tanto como disfrutamos antes del cine, iríamos a hacer deporte y lo disfrutaríamos, y de hecho nos encontramos mucho mejor después de que lo realizamos. Lo que tenemos únicamente es que vencer ese momento que a veces llega en la vida en la que hay una cierta pereza para realizar actividades o ya no existe la ilusión inicial que nos animaba a hacerlas. Hemos perdido la ilusión inicial, pero seguimos teniendo totalmente la capacidad de disfrute. Ese muchas veces es el momento decisivo en que se pierde el estado de ánimo o que uno se acerca a la depresión o a volverte en la depresión. Cuando vamos abandonándolo, pues se suele decir que si uno abandona el placer durante una semana, el placer nos abandona los otros 3 meses. ¿Qué quiere decir? Que nos acostumbramos o se nos hace cada vez más difícil el reemprender las actividades que solíamos hacer. Hemos dejado, si ese día vamos al cine, nos lo pasaremos muy bien, nos habremos disfrutado, o a la actividad que fuera, y después de alguna forma nuestro cerebro nos lo recompensa con que nuestro estado de ánimo es mejor. Si no vamos, ¿qué sucede? Que la siguiente semana probablemente tampoco iremos porque nos acostumbraremos, ya no nos gusta ir, ya no nos gusta hacer esto, acostumbramos a dejar de hacer esas cosas, nuestro cuerpo se acostumbra y cada vez nos resulta más difícil de emprenderlo. Cada vez se va cerrando, eso que hemos comentado anteriormente, el abanico de actividades placenteras. Tenemos que dar cuenta lo importante que es para nuestra vida el vencer esos momentos en que desaparece un poquito la ilusión por emprender, esos momentos de bajón pequeños a lo mejor que hace que tengamos la tentación de abandonar las actividades gratificantes. Vencer esos momentos es clave, obligarnos a nosotros mismos a no dejar de hacer actividades y a disfrutar de esas cosas, así no tenemos una sustituirla por otro, mantener ese estado de ánimo positivo, porque va a ser una cuestión, ya digo, de química cerebral, de mantener las actividades gratificantes para mantener un cerebro adecuadamente gratificado y en el que de alguna forma no perdamos los hábitos de disfrutar de la vida y de disfrutar de estímulos positivos. Y el tercer apartado, también muy importante, y es el que tiene que ver con la relación entre pensamientos, nuestros pensamientos y nuestro estado de ánimo. Hay una relación circular, los pensamientos negativos provocan estados de ánimo negativos y quien es negativo piensa en negativo y al final las personas negativas acaban viendo todo el mundo con unas gafas tristes, a la vez eso le provoca una relación emocional que a su vez realimenta de que le parezca que realmente la vida se tire de triste. Habrá otro momento en que trataremos el tema de la terapia racional emotiva, que es la que está considerada la más avalada, las técnicas de Beck, para superar la depresión. Pero inicialmente puedo decir que como una especie de invitación a estudiarlas y la idea básica es que el depresivo acaba teniendo esquemas cognitivos, es decir, ideas cognitivas equivocadas, esquemas cognitivos equivocados, depresivos, con lo que interpreta el mundo. Son equivocados, no son científicos, no son racionales, pero de alguna forma esos hábitos de mente, la vida me pide demasiadas cosas, yo soy un inútil, mi vida es muy triste, no tengo amigos, no valgo para nada, cada uno son esquemas, todo es muy difícil, a los demás les es más fácil. Bueno, todo ese tipo de ideas negativas tienen que ver porque existen unos esquemas negativos, depresivos, que hacen que interpretemos el mundo de forma equivocada. La técnica es que uno, en un diálogo con uno mismo, como son todas las técnicas racionales emotivas, comprenda que esas ideas son equivocadas, que esa forma de analizar el mundo, esas gafas que tenía, lo que están haciendo es distorsionar la realidad,
lo sustituye por otros más racionales, aprende a pensar racionalmente, aprende a ver la realidad tal y como es, y por lo tanto hace una interpretación mucho más racional de lo que sucede, y de alguna forma el esquema al sustituir una interpretación inadecuada y negativa y triste y depresiva de la realidad por una interpretación adecuada de la realidad, una interpretación racional, las emociones asociadas a esa interpretación negativa desaparecen. Ya digo que esto es algo que trataremos y mucho más, hablando ya de aspectos prácticos para que se entienda mejor de cómo funciona la terapia racional emotiva contra la depresión. Pero además hay que tener en cuenta, como última cosa, que existen personas ya, porque ahí sí que puede existir que han sido depresivas o que tienen una cierta tendencia a la melancolía que acaba en depresión. Bueno, pues estas personas, yo siempre digo, quien ha pasado una depresión de alguna forma tiene que ser alérgico, huir de ese pozo que suponen los pensamientos negativos. La melancolía, la tristeza, los pensamientos lúgubres que de alguna forma acercan, hay que ponerles un stop. Uno no se lo puede permitir si tiene tendencias depresivas el dejarse llevar ni siquiera un momento, digamos, acariciar en su mente o tener en su mente pensamientos melancólicos de tristeza, de tener el objetivo permanente de esos tipos de pensamientos y de emociones que a veces se acercan a uno y que probablemente nunca es bueno tenerlo, pero si una persona es depresiva, debe darse cuenta de que huir de ellos significa huir de la posibilidad de acabar cayendo en un tobogán que le acabe llevando a la depresión, a ese pozo, ¿no? Pues el pozo, la mejor forma de no caer en él es alejarse, mantener siempre alejado, y para eso las 3 normas que acabo de comentar son las esenciales y son importantísimas para nuestro bienestar psicológico, y la mejor forma de evitar caer en la depresión o volver a caer en la depresión si se ha estado alguna vez. Con esto acabamos y hasta la próxima clase.